Intenta hacer esta una somera revisión del retroperitoneo, tal cual se comprende en la actualidad y donde se han puesto muchos esfuerzos en los últimos años para explicar hallazgos que no se ajustan plenamente con los conceptos clásicos. Básicamente vamos a revisar la embriología para lograr entender la anatomía real y luego la diseminación de patologías. Vamos también a interpretar o evaluar el compromiso de los planos retroperitoneales, sus implicaciones radiológicas y clínicas. Este es el modelo tricompartimental clarificado por Morton Meyers y sus colaboradores hace unas 4 décadas. Clásicamente se dice que retroperitoneo es aquel espacio que se encuentra por detrás del peritoneo parietal posterior. Es evidente que en la división del retroperitoneo ocupan un lugar central las fascias demarcadas por las flechas en la sección cadavérica. Las rutas preferenciales de diseminación y la marginación de las colecciones, sean estas infecciosas o no, dentro de un compartimiento extraperitoneal determinado, están guiadas primariamente por los planos faciales y los caminos de menor resistencia. De esta manera, la presencia, extensión y localización de las colecciones de gases y líquidos en los tejidos extraperitoneales se pueden reconocer y frecuentemente indican el sitio preciso de origen, así como la naturaleza de los fluidos. Actualmente se le ha puesto una lupa a este modelo tricompartimental debido a que no explica completamente la diseminación de fluidos o tumores en el retroperitoneo. Quiero recordar que los métodos seccionales nos han dado la gran oportunidad de adquirir una gran experiencia multiplanar y que por ello somos frecuentemente convocados para enseñar en las facultades, anatomía en el ser vivo y también la patología. Ello nos obliga muchas veces, especialmente en regiones tan complejas como el retroperitoneo, reexaminar la anatomía clásica y la embriología para poder compatibilizar algunos de nuestros conceptos con los de nuestros pares anatomistas y cirujanos. Voy a hacer hincapié en la anatomía vista por capas, tal cual lo menciona el doctor Dennis Balf del Instituto de Radiología de Mallinckrodt en Estados Unidos. De esa manera se pueden evaluar la fascia transversalis, las almohadillas grasas periféricas, el espacio perirrenal y el espacio pararrenal anterior. También voy a mencionar conceptos actuales acerca de la diseminación o distribución de líquidos retroperitoneales, particularmente la conexión subperitoneal y la extensión interfacial. Este abordaje explica lo que vemos en las imágenes seccionales. No reemplaza totalmente el clásico modelo tricompartimental que Morton Meyers describiera y que mencionaba previamente. Este es un esquema general que grafica las diferentes capas que les he mencionado. La más externa es la fascia transversalis, luego tenemos el espacio pararrenal anterior, los espacios perirrenales y las almohadillas grasas periféricas. La capa más externa es la fascia transversalis. Envuelve todo excepto los cuerpos vertebrales y la musculatura que lo rodean. En realidad, se pueden sacar todos los órganos del abdomen disecando la fascia transversalis. Lo importante para nosotros es que es la capa más externa y que constituye un plano expandible, por lo que las colecciones líquidas en el abdomen, una vez que llegan a la misma, se pueden expandir o extender en todas direcciones, porque es un plano que en realidad está en continuidad con la fascia pélvica profunda, incluyendo el espacio de Retzius anterior a la vejiga, que como ustedes saben puede contener mucho líquido sin producir efectos clínicos visibles. Se continúa superiormente con la fascia diafragmática inferior. El próximo plano es el de las almohadillas grasas periféricas o espacios pararrenales posteriores. No contiene órganos y en realidad poco ocurre en este nivel. Es una almohadilla que amortigua por detrás la superficie lateral de los riñones y las márgenes laterales de ambos cólones, ascendente y descendente. Pero en realidad no hay
solo una almohadilla grasa, sino que hay dos. Aquí hay otra justo enfrente del músculo cuadrado lumbar y que en este momento señala la flecha larga a la izquierda del gráfico. Entre la almohadilla grasa posterolateral y la medial hay una brecha, y ese es uno de los pocos caminos que los procesos retroperitoneales profundos pueden usar para escapar a las fascias transversales y a los planos expandibles de los que hablamos. En esta zona se encuentran dos triángulos de debilidad, el de Petit y el de Greenfeld. En el esquema vemos claramente los límites anatómicos de los mismos. El de Petit se encuentra entre el oblicuo externo, el músculo dorsal ancho y la cresta ilíaca. El piso está constituido por el músculo oblicuo interno. El triángulo de Greenfeld está limitado arriba por la duodécima costilla y el serrato posterior inferior, adentro por los músculos erectores de la espina y por fuera con el oblicuo interno. El piso está formado por la fascia transversalis y la poreurosis del músculo transverso. En estos cortes axiales de resonancia magnética ponderados en T2, se puede ver la zona del triángulo de Greenfeld como un área desprovista de músculo por dentro del oblicuo interno. Donde está la línea punteada, solo se reconoce una lámina que corresponde a la fascia transversalis y probablemente a la aponeurosis del transverso. En esta sección transversal cadavérica, las flechas indican la almohadilla grasa ubicada enfrente del músculo cuadrado lumbar y la localizada en el sector posterolateral del espacio pararrenal posterior. Entre ambas hay un prolapso de tejido graso hacia el área subcutánea que corresponde a una hernia. Los mismos hallazgos que en la sección cadavérica se pueden ver en este paciente mediante tomografía computada. Noten ustedes el prolapso de tejido graso limitado posteriormente por un plano muscular. Las reconstrucciones sagitales con tomógrafos multicorte son muy elocuentes y demuestran tanto la brecha como la contención de la hernia por el músculo dorsal ancho identificados con ambas flechas naranjas. En este caso tenemos una hernia adquirida, las que generalmente se deben a trauma o cirugía. Este paciente tuvo una nefrectomía y ahora tiene prolapso de colon e incluso parcialmente del vaso, en esta zona de debilidad parietal. La patogenia podría estar relacionada con la incisión del nervio subcostal y la consiguiente atrofia muscular que conlleva un factor predisponente. La mayoría de estas hernias ocurren a nivel de los dos triángulos mencionados. Ocasionalmente sobrepasan los límites anatómicos y se denominan difusas. Se clasifican en congénitas o adquiridas y ocurren en un porcentaje del 20 y 80% respectivamente. Las adquiridas se dividen en primarias, correspondientes a las espontáneas, o secundarias, cuando reconocen factores causales del tipo postquirúrgica, postraumática o después de infecciones. Este es un paciente con pancreatitis aguda. Las flechas amarilla y verde señalan la almohadilla grasa posterior en el área del cuadrado lumbar y el espacio pararrenal posterior o almohadilla grasa posterolateral respectivamente. Entre ambas, y marcada por la flecha azul, se encuentra la brecha con líquido que transcurre desde el retroperitoneo profundo donde se encuentra el páncreas hasta la fascia transversalis. Noten ustedes el edema localizado en el celular subcutáneo adyacente. Esto explica por qué uno de los hallazgos clínicos de pancreatitis, el signo de Gray-Turner, está tan lejos del páncreas. La explicación es que el único camino por el que el líquido pancreático puede salir hacia los planos expandibles y alcanzar la piel es a través de esta brecha grasa. Se denomina la ruta de escape del triángulo lumbar. A la derecha un gráfico cuyos autores describen el signo de la marca o check mark para el trayecto que denominan subfalcial y que atraviesa el espacio pararrenal posterior y alcanza lateralmente la fascia transversalis.
Aquí tenemos el signo de Gray-Turner que se manifiesta por equimosis y decoloración de la piel del flanco. Se ha reportado que en las pancreatitis severa los signos clínicos cutáneos tienen una prevalencia de 1 a 3%. Hay en general una explicación anatómica para justificar la presencia de los mismos. Lankich reportó que los signos cutáneos se asocian con mayor mortalidad. Sin embargo, en un trabajo reciente con resonancia magnética, los autores encontraron que había edema parietal en un 53.8% de los pacientes con pancreatitis aguda, y eso se debe a la mayor sensibilidad del método. Utilizaron un índice de severidad derivado del correspondiente de tomografía computada que describiera Baltasar hace algunos años. En las pancreatitis severas, el 100% de los pacientes tenían edema de la pared y se correlacionaban con el score. Más discreta fue la correlación con el Apache 3, ya que éste refleja las complicaciones sistémicas. Por fin, estos autores sugieren que la extensión del edema de la pared podría aportar datos adicionales que pudieran reflejar la severidad de la pancreatitis. Siguiendo con el esquema, luego tenemos hacia adentro el espacio perirrenal. Como sabemos, el espacio contiene riñones, adrenales, los uréteres proximales y una cantidad variable de grasa que depende de cada individuo. Otra de las cosas que se deben saber del espacio perirrenal es que el mismo es permeable. El primero que escribió sobre el tema fue Kunin en 1986, describiendo este tipo de rayas que nacen en la superficie del riñón y atraviesan el espacio perirrenal terminando en la fascia de Gerota y Zurkenkandel. Lo que él postuló y luego la práctica demostró es que estos septos son porosos, es decir, el líquido perirrenal, como el que ocurre en un riñón con hidronefrosis aguda, puede ser redireccionado fuera del área circundante del riñón hacia los planos expandibles, que después hablaremos, a través de estas rayas porosas. También se pueden ver con resonancia magnética por su gran resolución de contrastes. Los mismos pueden actuar como conductos, pero también como barreras para la diseminación de procesos o fluidos. Este paciente tenía un carcinoma de páncreas que se extendía posteriormente, pero noten cómo se detiene en el borde del espacio perirrenal. Esto lo explicó hace algunos años Raptopoulos en su concepto o teoría de la barrera conducto. Él observó que el látex que se inyectaba en el espacio perirrenal alcanzaba el riñón y las fascias, pero no el retroperitoneo central. En la transición entre el retroperitoneo central y los espacios perirrenales hay septos interlobuliliares que actúan como barreras en caso de procesos inflamatorios crónicos o neoplasias. Sin embargo, como ustedes pueden notar en este paciente, estos tabiques centrales interlobulillares son conductos cuando hay derrame brusco de líquido, como en casos de aneurismas abdominales aórticos rotos. El espacio perirrenal también recibe abundante suplencia vascular de numerosos vasos perforantes que atraviesan la grasa regional, permitiendo la diseminación hematógena. Este es otro esquema de Eisenstein que grafica esta condición anatómica. Un ejemplo los constituyen las metástasis perirrenales, generalmente debidas a carcinomas de pulmón, mama o melanoma. En esta reconstrucción coronal con tomografía computada se reconocen lesiones nodulares perirrenales debido a un carcinoma de pulmón. Adicionalmente, hay una trama linfática importante en el espacio perirrenal. Los linfáticos se comunican con pequeños ganglios a nivel del hilio renal, los que a su vez se conectan con los periaórticos y pericava. Aquí tenemos otro paciente, esta vez en estadio terminal, con una diseminación masiva de melanoma. Nótense las formaciones a nivel de la glándula suprarrenal, en la pared posterior del abdomen y también en los espacios perirrenales.
El último espacio del que voy a hablar es el pararrenal anterior. La forma de entender el mismo es considerarlo básicamente como una colección de órganos sólidos y huecos y de sus mesenterios dorsales asociados. Es decir, es una colección de mesenterios dorsales fusionados, ya que estos órganos nacen dentro de estructuras mesentéricas en desarrollo. Tenemos un sector medial que contiene el duodeno páncreas y sus mesenterios dorsales, y un sector lateral que abarca los colon ascendente y descendente y sus mesenterios asociados. Existe continuidad entre estos dos planos de fusión posterior. Ahora veamos la embriología que precede a toda esta situación. Los riñones se forman en la pelvis temprano en la vida intrauterina y luego ascienden hasta la posición adulta. Luego las fascias renales primitivas que los rodean forman un cono ausado, largo, que se fusiona con la superficie posterior y lateral de la grasa properitoneal, dando como resultado el retroperitoneo primario, es decir, los espacios perirenales y pararrenales posteriores. El siguiente paso embriológico va a ser la rotación y fusión de estos elementos, fundamentalmente el páncreas primitivo, el intestino y sus mesenterios dorsales. Aquí está el embrión en desarrollo. Como ven, el mismo tiene todos estos mesenterios en el que crece en el hígado, que además vuelve en el estómago y en el que también crecen en su sector dorsal el vaso y el páncreas. De este último solamente el esquema muestra la cola. Como ustedes recuerdan, el hígado rota hacia la derecha y al hacerlo empuja el espacio peritoneal correspondiente desde su lugar de origen a través de la línea media. Ello provoca que el estómago tome una posición más horizontal, y lo que a su vez distorsiona todos estos mesenterios dorsales que contienen el vaso y la copla del páncreas. A medida que se desarrolla la vida fetal, estas estructuras se fusionan en la pared posterior del abdomen por delante del riñón. Entonces el páncreas deja de ser intramesentérico y empieza a ser retroperitoneal. Pero esta línea de fusión crea un espacio potencial, un plano de fusión detrás del páncreas y su mesenterio, que es el llamado plano retromesentérico. Algo similar ocurre en el lado derecho y después lo voy a mostrar. Ahora, ¿qué ocurre lateralmente? Lo que pasa lateralmente es debido al desarrollo del colon. Esta es una etapa embriológica temprana. El colon es muy corto, arriba está el ciego y abajo está el sigma. El colon descendente rota en la dirección de las agujas del reloj, mirándolo desde abajo, por lo que la superficie izquierda de su mesenterio dorsal se fusiona a la grasa que rodea el riñón izquierdo. El ciego y el colon ascendente rotan 180 grados vistos de frente, seguidos de 90 grados en la dirección contraria a las agujas del reloj vistos desde abajo, de tal manera que la superficie izquierda de su mesenterio dorsal se fusiona con la margen anterior de la grasa que rodea el riñón derecho. La función de los mesenterios dorsales con la pared abdominal posterior por delante de los riñones crea otro plano de fusión entre esas superficies mesoteliales. Lo que no está tan claro, pero que en realidad ocurre en la práctica, es que estas fusiones lateral y medial generan un único plano continuo de fusión. Esta es medial, que ocurre cuando el páncreas y el duodeno se adhieren a la pared posterior del abdomen, y esta es la lateral, que ocurre cuando se fusionan el colon descendente y su mesenterio. La continuidad del plano duodeno-pancreático con el retrocólico luego se pueden ilustrar con diversos ejemplos clínicos. Ahora quiero profundizar el tema de los planos de descompresión o escape de colecciones rápidamente formadas en el retroperitoneo. El retroperitoneo está demasiado lleno, tiene grasa, órganos y otras cosas como para sostener colecciones rápidamente acumuladas. Afortunadamente los espacios retroperitoneales son porosos. Algunos de estos poros los podemos ver como los describió Kunin alrededor del riñón, pero el retroperitoneo está lleno de poros que permiten que el líquido se disperse. Hay dos puntos principales para este escape.
dentro del mesenterio en el cual los órganos retroperitoneales nacen, o sea, la vía subperitoneal, o dentro de los planos de fusión embriológica que ocurren en cada capa del retroperitoneo, o sea, los planos de fusión interfaciales. Como mencionamos, las vías de escape dentro del mesenterio donde los órganos crecen se llama subperitoneal y está muy bien ilustrado en el libro de Morton Meyers. Proviene de esta embriología. Básicamente aquí vemos el hígado creciendo en el mesenterio ventral, el vaso y el páncreas en el mesenterio dorsal. Los procesos patológicos que se originan en ellos pueden extenderse a estos planos intramesentéricos de conexión. Algo más complejo es el brote ventral del páncreas. Esto es más o menos lo que ocurre. El páncreas dorsal, que ya les mostré, se observa en este esquema, y el páncreas ventral es un pequeño brote que crece en el mesenterio ventral. Recuerde que por delante de este páncreas ventral se encuentra el hígado, que no se ve en el esquema. Entonces el páncreas ventral rota 180 grados para fusionarse con el lado derecho del páncreas dorsal. Después, todo rotará 90 grados para fusionarse con el lado derecho de la pared posterior, creando otro plano de fusión entre estas dos superficies mesoteliales. Aquí está en su forma adulta. Ahora sí podemos ver en el mesenterio ventral parte del hígado, pero esta parte del páncreas, la cabeza y el uncinado hay que recordar que creció en el mesenterio ventral, por lo que tienen una conexión embriológica con el hilo hepático dentro de la parte dorsal del ligamento hepatoduodenal. Ello explica por qué en ocasiones vemos pancreatitis, especialmente cefálicas, introduciéndose en el porta hepatis, haciéndolo a lo largo de estas líneas embriológicas de comunicación. Este es otro ejemplo de diseminación subperitoneal, esta vez proveniendo de la cola del páncreas, que recuerden creció en el mesenterio dorsal, y por ende está conectada con el ligamento gastroesplénico, donde se puede reconocer esta colección. En este esquema se puede ver la ración embriológica de esta localización, donde la cola del páncreas crece dentro de este mesenterio del ligamento gastroesplénico. Las colecciones rápidamente acumuladas en esta zona encuentran un camino fácil entre la curvatura mayor del estómago y el ilio esplénico. Acá podemos ver otro ejemplo de una pancreatitis corporocaudal con formación de una colección por extensión al ligamento gastroesplénico. Nótense el impacto que hace la formación pseudoquística en la pared adyacente del abdomen. Ahora voy a hablar de los planos interfaciales, resultado de las fusiones embriológicas comentadas. Este es un esquema de Eysenck que grafica los mismos y muestra que las fascias renales y lateroconales en realidad están compuestas por planos multilaminares. El ubicado entre el espacio perirrenal y el pararrenal anterior se denomina retromesentérico. El que se encuentra entre el espacio perirrenal y los pararrenales posteriores se denomina retrorrenal, y la zona de convergencia de estos planos al costado posterior a los colones ascendente y descendente se denominan planos lateroconales. Por ejemplo, el páncreas está en el espacio pararrenal anterior, dentro de estos ligamentos, y es muy fácil para los líquidos que provienen de él entrar directamente en el plano retromesentérico. Entonces, los planos interfaciales son el retromesentérico, retrorrenal, el lateroconal hacia los costados y hacia la región inferior el denominado
plano combinado. Aquí tenemos un paciente con una hemorragia parenquimatosa renal a raíz de una ruptura de un quiste simple, y nótese que se ve muy bien el plano graso perirrenal y también el pararrenal posterior, como lo demuestran las flechas azules y amarillas respectivamente. Entonces, ¿dónde está esta colección? No está en ninguno de los dos espacios, sino que está en un plano de fusión entre la grasa perirrenal y la almohadilla grasa posterolateral. Entonces es interfacial, está dentro de un plano y no de un espacio. Estas fotos son cortesía del doctor Raptopoulos, que ha hecho muchos trabajos tratando de elucidar este aspecto de las fascias. En la foto de la izquierda demuestra cómo la fascia renal posterior no es unilaminar, pero puede disecarla. En el lado derecho hay una microfotografía y entre las flechas azules se encuentran las láminas correspondientes a las fascias. Este paciente con una pancreatitis aguda presenta diseminación de líquido al espacio pararrenal anterior izquierdo. Nótese cómo se extiende la colección y se insinúa entre las láminas de la fascia renal posterior correspondiente, un poco corroborando las apreciaciones del doctor Raptopoulos. Otro paciente con pancreatitis aguda y colecciones en los espacios pararrenales anteriores, esta vez extendiéndose hacia el interior de las fascias renales posteriores correspondientes. Es particularmente evidente que los espacios perirrenales y pararrenales posteriores se encuentran libres, demostrando que estas colecciones se encuentran en plano de fusión interfaciales. No necesariamente todas las patologías son colecciones. Este es un ejemplo de paciente con linfoma retroperitoneal invadiendo y desplazando el riñón derecho. Este es otro nivel donde se demuestra la importante diseminación retroperitoneal con compromiso de las fascias, particularmente evidente en el lado derecho, donde también afecta el espacio perirrenal. Nótese ustedes casi 3 meses más tarde la gran resolución de las lesiones en este paciente con el tratamiento. Este paciente se presentó con hematuria debido a una ruptura de la pelvis renal derecha por infiltración leucémica. Se observa líquido descendiendo los planos retromesentéricos, retrorrenal y lateroconal, como marcan las flechas blancas. El líquido dejó el espacio perirrenal a través de los tabiques de Kunin y se derramó en los planos de fusión antes mencionados. Esto es muy evidente en la imagen de la derecha realizada con contraste y registros demorados. Nótese que el contraste que se excreta por riñón abandonó el espacio perirrenal, descomprimiéndose a través de los tabiques de Kunin y localizándose ahora y tiñendo los planos de fusión retromesentéricos y retrorrenales. Estas son otras elocuentes imágenes correspondientes a un paciente con obstrucción ureteral aguda por cálculo. Consecuentemente hubo ruptura del sistema colector. Nuevamente observamos la derivación de la orina desde el espacio perirrenal hacia los planos de fusión,
con la consiguiente descompresión. Estos hallazgos son más evidentes con los registros demorados luego de la introducción del contraste endovenoso. Este paciente se presentó con una colitis debida a Escherichia coli, extendiéndose el proceso inflamatorio al plano interfacial anterior, al látero conal o de la trifurcación y en la grasa pericólica del espacio pararrenal anterior izquierdo. Se observa espesamiento de la pared del colon y edema submucoso. Debido a que los planos faciales o interfaciales y lateroconales están ligados embriológicamente con los correspondientes al mesocolon ascendente y descendente, el proceso de edema e inflamación de las diverticulitis o apendicitis retrocecal o colitis infecciosas e isquémicas e incluso las lesiones neoplásicas se pueden diseminar en los planos interfaciales contiguos. Aunque el espacio perirrenal termina caudalmente a nivel del cono, debido a la fusión de las fascias de Gerota y de Zuckerkran, hay evidencias de que la extensión inferior de procesos retroperitoneales se produce a través de los planos o llamados planos combinados retromesentéricos y retrorrenales, y esto se puede demostrar con algunos ejemplos clínicos. Este plano combinado continúa hacia la pelvis a lo largo de las márgenes anterolaterales del músculo psoas y a los espacios contiguos presacro y perivesical. Este es un ejemplo de uropatía obstructiva con ruptura de los fórnices, derivación de líquido hacia los planos retromesentéricos y retrorrenales y extensión caudal hacia la pelvis a través de los planos que nos ocupa, es decir, los planos combinados. El cursor está demarcando el uréter izquierdo. Los planos combinados terminan medialmente a nivel de los uréteres. La tomografía computada multicorte demuestra excelentemente bien la anatomía que mencionáramos. Se observa espesamiento del plano retromesentérico en este paciente con pancreatitis aguda. En ambas reconstrucciones coronal y sagital oblicua, las flechas negras muestran la extensión caudal por debajo del cono renal hacia la pelvis a través de los planos combinados. En el registro sagital oblicuo se reconoce la estrecha vecindad con el músculo psoas correspondiente. Este es el ejemplo de un aneurisma abdominal aórtico roto con derrame de sangre en los planos de fusión retromesentérico y retrorrenal, particularmente del lado izquierdo. En las imágenes caudales se observa la extensión pelviana a través de los planos combinados. Este es un paciente con pancreatitis aguda donde se observan burbujas aéreas extendiéndose al plano retromesentérico, plano retrorrenal y al látero conal. De esta manera se extienden caudalmente hacia la pelvis a través de los planos combinados, como se reconoce en las secciones pelvianas. El gas puede provenir de bacterias que alcanzan el páncreas por vía linfática o hemática, pero también puede provenir de fístulas con el intestino, sin infección o luego de esfinterotomías o maniobras endoscópicas. Otro paciente con úlcera duodenal perforada y diminutas burbujas en los planos faciales. La perforación duodenal es una condición aguda cuyas causas mayores son la úlcera péptica, las complicaciones de la colangiografía endoscópica retrógrada o esfinterotomía y por trauma. La presencia de burbujas generalmente ocurre en el espacio pararrenal anterior derecho,
aunque dependiendo de la inserción de la fascia en el duodeno, podrían afectar eventualmente el espacio perirrenal. Más cortes del mismo paciente, con la presencia de burbujas aéreas en las fascias y cambios inflamatorios circundantes que borran las márgenes del músculo psoas. El colon sigmoides se ubica debajo de los límites del cono de la fascia renal, por lo que está en continuidad anatómica con los espacios pararrenal anterior y el posterior. El gas de una perforación sigmoidea puede entonces comprometer uno o ambos compartimentos. Este paciente sufrió una perforación de divertículos sigmoides. Se observa aire extraluminal, comprometiendo el espacio pararrenal posterior izquierdo y algunas burbujas adyacentes al músculo psoas. Cefálicamente el aire involucra el sector subdiafragmático y la margen inferior del mismo es convexa, adquiriendo un aspecto semilunar. Este suele ser un hallazgo distintivo que lo diferencia del aire libre intraperitoneal. La flecha amarilla señala el pasaje de aire hacia el mediastino por delante de la aorta, y hay una hernia gastroesofágica limitada por aire en el lado izquierdo, como indica la flecha roja. Estas son secuelas de planos retromesentéricos. La presencia de las mismas indica o corrobora que este plano de fusión es continuo a lo largo de la línea media. En las pancreatitis agudas, tradicionalmente grandes cantidades de fluido pancreático se extienden a través de vías preferenciales de drenaje, como es el espacio retrorrenal o el espacio pélvico extraperitoneal. Pero pueden existir otras inusuales vías de drenajes, como por ejemplo hacia el mediastino. En la mayoría de los casos reportados de extensión mediastinal, los pacientes tenían historia de cirugía previa o trauma del abdomen superior, de alcoholismo u hospitalizaciones previas por pancreatitis. Debido a que los caminos más comunes para el líquido pancreático pueden ofrecer mayor resistencia debido a la presencia de fibrosis por inflamaciones previas, se extienden entonces por estas vías alternativas. Estas imágenes me las cedió amablemente hace algunos años el doctor Rogelio Moncada. Es un ejemplo de lo que hablábamos. Se observa una disrupción del conducto pancreático principal, un proceso inflamatorio que involucra el sector alto subdiafragmático izquierdo, el trayecto fistuloso, el pasaje del mismo por delante de la aorta descendente y por detrás de la unión esófago-gástrica, y el compromiso pleural concomitante. Entonces se trata de una fístula pancreatopleural. Esta es la demostración de la misma mediante colangiografía retrógrada. Por último, este es un paciente con una pancreatitis severa y gran derrame de líquido retroperitoneal. Muestra todas las vías de escape que mencionamos, hacia los planos expandibles retromesentéricos, retrorrenales y lateroconales, hacia los mesenterios adyacentes por vía subperitoneal, como es el mesocono transverso, el mesenterio del intestino delgado, caudalmente los planos combinados hacia la pelvis. Como resumen, podemos decir que las colecciones perirrenales de lento desarrollo pueden quedar confinados por dentro de los planos faciales, por ejemplo algunos urinomas. Los procesos infiltrativos pueden diseminarse a lo largo de los planos faciales, septos perirrenales y mesenterios. Debido a que los espacios retroperitoneales son permeables y porosos, permiten descomprimir las colecciones de rápido desarrollo por dos vías principales: hacia las inserciones mesentéricas derivadas del desarrollo embriológico
o sea la llamada diseminación subperitoneal, o hacia los planos derivados de las fusiones de los mesenterios embrionarios, la denominada vía interfacial. Muchas gracias por la atención.